Soy muy malo. Sos malo, sos muy malvado. Soy malo. Bueno, sos muy malvado, sos muy malvado. Es divertido ser malvado. Largamos. Profesora María Vamos. Marta, entonces procedamos a la Dale, presentación. dale. Bueno, ¿empiezo entonces? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe, de contar con la presencia de Pablo Alabarces, que es doctor en Sociología por la Universidad de Brighton, profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador superior del CONICET. Pablo es considerado uno de los fundadores de la sociología latinoamericana del deporte. Sus investigaciones incluyen estudios sobre música popular, culturas juveniles y culturas futbolísticas. Entre sus libros publicados se cuentan Fútbol y Patria, Hinchadas, Crónicas del Aguante, Resistencias y Mediaciones, estudios sobre cultura popular, Peronistas, populistas y plebeyos, Héroes, machos y patriotas, Entre gatos y violadores, El fútbol entre violencia y los medios, que obtuvo el segundo Premio Nacional de Ensayo Sociológico en 2018. Historia mínima del fútbol en América Latina y su reciente Postpopulares, las culturas populares después de la hibridación de este año, que tengo el gusto de presentar hoy, publicado simultáneamente en Argentina, México y Alemania, editado por la Universidad de San Martín y la Universidad de Guadalajara, y es parte de una serie de ensayos promovidos y organizados desde la investigación interdisciplinaria que se desarrolla en CALAS, Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, quisiera comenzar esta presentación con una afirmación arriesgada. Postpopulares, las culturas populares después de la hibridación, no es un libro sobre culturas populares. Aunque el texto reflexione sobre el estatuto de las culturas populares en nuestra sociedad, aunque remarque las relaciones de cruce, de intersecciones entre lo culto, lo popular y lo masivo, y piense las apropiaciones de las audiencias de lo popular o desde lo popular, aun cuando se detenga en manifestaciones y reelaboraciones de lo popular, Postpopulares se quiere una epistemología, una problematización del encuentro entre teoría y objeto, una reflexión sobre la tensión que anuda la relación inconmensurable, irreductible, entre el estudioso y lo popular, entre la mirada letrada y esa otredad ajena que excede el intento de captura y se resemantiza en el mismo acto en que es nombrada. A partir de una minuciosa genealogía de los estudios y productos de la cultura popular, Alabarces se interroga sobre la voz que enuncia, nombra y narra lo popular en ese acto de ventriloquía, metáfora que dispara interrogantes nodales del libro. ¿Quién habla? ¿Quién representa? ¿Qué es lo dicho y qué es lo representado? Pero sobre todo, ¿quién administra, autoriza, disemina esa representación y esa voz? Preguntas que conducen inevitablemente a pensar las relaciones entre saber y poder y a evidenciar en el gesto intelectual los riesgos latentes de expropiación, reapropiación de las voces de los vencidos. En pleno ejercicio de su oficio de cartógrafo, Pablo traza el mapa de las mediaciones entre la ciudad letrada y el campo de lo popular. Realiza un rastreo de las representaciones de lo popular desde la academia, reconstruyendo lo que Williams llama la estructura de sentimiento,
el contexto de emergencia de los abordajes y evidenciando en cada caso la materialidad que sostiene la producción de las ideas. Desde una respetuosa irreverencia, el texto se permite revisar las categorías fetiche y las modas teóricas que las han instituido. Asimismo, recupera categorías llave que esas mismas modas habían silenciado, pero que se manifiestan vigentes y operativas para leer el mundo actual. Esta conciencia exacerbada de la distancia entre el que conoce y lo conocido, este develar las operaciones implicadas en el aprehender la cultura popular, es, intuyo, una autointerpelación. Se trata de los interrogantes, de los fantasmas que acechan al mismo Pablo Alabarce como estudioso y analista de las culturas populares. Hay una genuina carga de angustia cuando se pregunta: ¿mis estudios sobre violencia en el fútbol, acaso evitaron alguna muerte? Y es en este punto, creo, donde radica el horizonte del libro, en la pregunta sobre el qué hacer, en el llamado a abordar los estudios sobre culturas populares desde una perspectiva no solo teórica y metodológica, sino fundamentalmente política y ética. Lo popular se convierte así en un lugar heurístico desde el que podemos y debemos repensar nuestras sociedades y culturas en términos de desigualdad. La apuesta de Alabarces es recuperar el sentido de misión y compromiso ético del intelectual para que la formación académica sea, más que una distinción, una herramienta que permita invertir los focos de análisis, visibilizar las subalternidades, desbaratar la naturalización de las asimetrías y contribuir a transformar las lógicas de opresión. Porque más allá, más bien más acá, de los discursos, de los populismos, de las teorías, lo que subyace, lo que persiste, son las condiciones de existencia de las clases y de las culturas subalternas. Lo que pervive y se acrecienta es la desigualdad articulada como dominación. Por eso, en esta propuesta teórica sobre culturas populares, no se trata de hablar por, sino de trabajar para la generación de espacios donde el subalterno pueda tomar la palabra, proliferar, reconocerse y ser reconocido. Como en Frantz Fanon, solo la otredad puede hablar por sí misma y nadie la puede representar en eso o arrogarse su lugar en la voz. Alabarces convoca a reivindicar el uso narrativo y poético de su propia experiencia de bastardía, al menos una forma de justicia simbólica. Pensarlo todo, dice Pablo, discutirlo todo, resistir a las tentaciones del narcisismo, ser un intelectual de retaguardia, diría de Sousa Santos, ese es el desafío de Postpopulares, en el que su autor afirma y reafirma que el compromiso del estudioso, del analista de lo popular, debe estar dirigido a habilitar las formas de una esfera pública plebeya que amplíe los mundos posibles y contribuya a la radicalización de la democracia. Bueno, Bien. muchas gracias, María Marta. La idea es que, primero queríamos decirles que esta presentación se hace en el marco de la Semana Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y que lo que sigue ahora es lo que vamos a tratar que sea una conversación o una entrevista. Le voy a plantear algunas interrogantes a Pablo. Ahora eso se llama conversatorio. Bueno, utilicemos esa etiqueta. Antes conversamos, ahora conversatoriamos o conversatoriamos, como se llame. Claro. Y la idea es que
las respuestas en esta interacción que vamos a tener con Pablo, él retome cómo ha interpretado muy lúcidamente María Marta su lectura del libro, y bueno, y conversemos también sobre las realidades de la cultura popular y las realidades acerca de las maneras en que esa cultura ha sido apropiada y reapropiada por diferentes otras culturas. Pablo, bueno, una vez más, bienvenido, y te arrojo el primer interrogante, la primera pregunta. En el campo audiovisual, que es donde más o menos más dedico mi tiempo últimamente, en el campo audiovisual se habla de la realidad profílmica, que es el fragmento de realidad concreta situada que captura la cámara para elaborar la representación de esa realidad. Trasladando esa noción de realidad profílmica al terreno de la sociología y de la cultura, ¿qué o cuál sería la realidad de las culturas populares que la investigación social captura como objeto de estudio para elaborar sus representaciones e interpretaciones en el discurso académico? ¿Qué hay ahí o qué hay allí hoy en la realidad fáctica que pueda ser identificado, reconocido e interpretado como cultura popular? ¿Qué sujetos, qué prácticas, qué producciones materiales y simbólicas, qué formas de ocupar el tiempo y el espacio, dónde, cuándo, cómo habitan esas culturas populares? ¿Esta es la pregunta para romper el hielo, Pedro? Sí, te la... Wow. Wow. Permitime primero un pequeño párrafo. Le acabo de mandar un mensaje privado en el chat a María Marta, pero tengo que hacer público. María Marta, me emocionaste. Digo, realmente te agradezco infinitamente tus palabras. Es muy lindo lo que acabas de decir sobre ese libro y sobre ese trabajo. Realmente es muy lindo. No es joda. Como decía el maestro Roberto D'Amata, seré un narcisista, pero no soy un cretino. A mí estas cosas me impactan, digo, que te digan estas cosas públicamente es muy fuerte y es muy lindo. Realmente te agradezco de todo corazón. No sé hasta qué punto soy merecedor de eso, pero hay muy buenas ideas en lo que decís y realmente es muy grato escucharlas. Mi querido Pedro, no es poca pregunta. A ver, no sé si he podido contestarle, inclusive en el libro, salvo por fuera de ciertos listados muy amplios. En algún momento digo, bueno, esto necesita agendas de investigación que son muy amplias. Inclusive podría dar el propio ejemplo de mi propio trabajo. Quiero decir, durante casi 30 años me distraje con el deporte, diciendo, este es un lugar donde pensar la cuestión de lo popular. Sigue siéndolo, creo que sigue siéndolo, que todavía hay algunas cosas, no es ya mi tópico, no me interesa. En algún momento, en el comienzo de mi carrera, pensé que era música popular, pero como buen porteño blanco y autocentrado, pensé que la respuesta pasaba por el rock. Y tardé 30 años en darme cuenta que eso era de porteño blanco, de clase media, universitario y autocentrado. Y como comentábamos antes de empezar, acabo de dedicarle un tiempo bastante extenso a Palito Ortega, y entonces acá te estoy dando ejemplos, pero que en realidad no son de aquello que vos estás preguntando. Son ejemplos de la cultura de masas. ¿Qué me pasó con el deporte? Me pasó que le entré por el lado de la cuestión de la práctica, por ejemplo, la cuestión del hincha como protagonista, como activista, ¿no? Como sujeto que se pretendía sujeto del espectáculo, etcétera, etcétera. Y en un momento también eso terminó desplazado porque se había vuelto la mayor mercancía de la cultura de masas global, ¿no? Y entonces eso me obligaba a pegar un giro porque antes que pensar en los hinchas como sujetos activos, autónomos, que no lo eran, por otro lado,
en realidad tenía que pensarlos como parte de un fenómeno, de una mercancía magnífica, excelentemente bien dispuesta, en la cual los hinchas iban y cumplían con el guión que se esperaba de ellos. En un momento del libro yo digo, hay una tradición latinoamericana que dice que seguiremos hablando de cultura popular como un exceso que está por fuera de la cultura de masas. Hay una tradición iniciada localmente, digo, es la invención del populismo argentino, de los Aníbal Ford, los Eduardo Román o Jorge Rivera fundamentalmente, que el gran Jesús Martín Barbero retomó de manera espléndida, que es la idea de que la cultura, en la cultura de masas también está lo popular, ¿no? Esta idea de que la cultura de masas permite también leer lo popular, y esta fue la apuesta especialmente de aquellos cuya tarea, cuyo entrenamiento, digo, es el entrenamiento que compartimos, calculo que casi todos en esta pantalla, ¿no? Los que aprendimos a leer libros, textos, o películas, o cine, o, perdón, valga la redundancia, o programas de televisión, o guiones, o esto es, nos entrenamos para leer ese tipo de objetos, y entonces le entrábamos a la cultura de masas, y a partir de ahí producíamos hipótesis respecto de lo popular, porque nos habían enseñado que en la cultura de masas también estaba lo popular. Esa seguirá siendo mi propia perspectiva. ¿Por qué? Porque para salir de eso, sigue haciendo falta un entrenamiento también específico, que es el entrenamiento básicamente etnográfico, ¿no? Que ha producido, y supongo que ustedes también lo habrán experimentado, el pasaje de tanta gente de la comunicación a la antropología, ¿no? Entonces, que preguntándose por los públicos o por los sujetos terminaba siendo etnografía, muchas veces etnografía barata, ¿no? Porque hay que entrenarse para hacer etnografía. Digo, creo que la pregunta se contesta en dos planos. Por un lado, en esos listados que están hacia el final del libro, que dicen hay que interrogar las prácticas populares, los lenguajes, la fiesta, la sexualidad, también la violencia, la relación con el mundo del trabajo, que ha cambiado de una manera tan radical, tan radical. Esta es una de mis obsesiones de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Digo, creo que la crisis actual, porque hemos vivido tantas, la crisis actual de la Argentina nos está señalando con mucha preocupación esa cuestión. ¿Qué pasa con el trabajo en el mundo popular? ¿Qué pasa más bien con la desaparición del trabajo en el mundo popular? Y así seguiría. Bueno, tenemos que interrogar estas cosas. Hay que interrogarlas de múltiples maneras, y ahí viene la segunda parte. Hace falta o entrenamientos específicos o saber leer a aquellos que tienen el entrenamiento específico. Y que entonces esta realidad profílmica de la que hablabas se constituye en una trama complicada, ¿no? En la cual tenemos que leer, tenemos que hacer hablar esas culturas populares que, como señalaba María Marta en la introducción, no hablan por sí mismas, mejor dicho, hablan, pero nadie las escucha. Y que entonces nuestra tarea debe ser no hacerlas hablar, en realidad eso está maldecido. Saber escucharlas. Saber escucharlas quiere decir saber indagarlas, saber hacerle preguntas, sacarlas a la luz, en una intersección que debe pasar necesariamente por la cultura de masas, la vieja y la nueva. Eso tampoco es chiste, digamos, ¿no? Estamos en un momento de transformación vertiginoso de la cultura de masas, y al mismo tiempo por saber escuchar esas prácticas que siguen funcionando por fuera de lo mediático. Con un agregado, ¿no? Esto también en parte lo discuto, ¿no? Que es evitando la sustancialización etnográfica. Acabamos de asistir, todavía estamos asistiendo, a cierta polémica por la aparición de sujetos subalternos que de pronto cobraron voz. Estoy haciendo referencia a la polémica entre Mayra Arena y César González, ¿no? Y entonces de pronto ahí aparecen, todas estas discusiones que convoco aparecen con mucha rapidez, ¿no es cierto? Bueno,
habla la voz del pueblo, mientras que otro te dice, de ninguna manera, no es una voz popular porque ya ha dejado de ser subalterna. Y otro que te dice, ven que los pobres se traicionan a sí mismos. En fin, estas polémicas están señalando aquello que estoy tratando de responder. Tenemos que pensar eso, tenemos que pensar esas zonas, ¿no? Que, insisto, atraviesan la cultura de masas y también están por fuera de ella. Perdón, sí, muy largo. Eso nos lleva a la siguiente planteo, pregunta que quería hacerte. Vos cuando te refieres, porque totalmente de acuerdo tanto con lo que aparece en tu libro como la manera en que lo presenta María Marta, que es como una epistemología, ¿no? Y en esta epistemología, a pesar de la crisis de las categorías que vos planteas, propones la imposibilidad de cancelar el significante culturas populares y señalas la necesidad de cruzarlo con otras nociones que estimas necesario mantener, como la noción de hegemonía y la noción que va obviamente con hegemonía, que es la de subalternidad, lo cual entraña atender a la indisociable dimensión política de la existencia de las culturas populares. Te pregunto, ¿qué alternativas teóricas, metodológicas, puedes prefigurar para que la producción de conocimiento acerca de las culturas populares desmonte los ejercicios de poder y sea más dialógica, más guiada por una voluntad igualitaria? Creo que lo más novedoso ha aparecido por el lado que está en el último Jesús Martín Barbero, en su colaboración con una muy querida colega mexicana, Sara Corona Berkin. A su vez, Sara lo explora con, bueno, cuando María Marta me presentaba, hablaba de este CALAS, este Centro de Estudios Latinoamericano, hay una pata alemana, los únicos que tienen dinero en el universo, que es la que financia el proyecto, es fundamentalmente un colega alemán cuyo nombre en este momento se me acaba de evaporar, por supuesto, y que han inventado esta idea, digamos, a ver, tiene unas viejas derivas, la idea de las metodologías horizontales. Es una idea que creo que vale la pena explorar. Es interesante además, considerando que estamos hablando con públicos que en parte, o en su mayoría, está relacionado con los estudios de comunicación. Justamente tienen su arranque en escuelas de comunicación en México, ¿no? Y lo que están proponiendo es, de alguna manera, harto dificultosa, descentrar al investigador. ¿No? Descentrar, entonces, sacarlo de su propio ombligo y entender que el conocimiento debe producirse en diálogo con esos sujetos y sujetas, otros y otras. Esto además Sara lo propuso en una investigación con etnias originarias, ¿no? Esto es, donde además aparece la diferencia lingüística, es decir, es una diferencia y una desigualdad que es étnica, es lingüística, es racial, está racializada, etcétera, etcétera. Creo que esa es una de las ideas más interesantes que he escuchado en el último tiempo. Ahora bien, eso al mismo tiempo, en nuestro campo más local, diría, más argentino, choca con ciertas tradiciones todavía demasiado centradas en el peso de lo letrado, ¿no? Y en el peso del investigador, el académico, el estudioso, ¿no es cierto? Que es el que va y da luz. Y ahí aparece, yo no recuerdo si lo cito en el libro, esa vieja metáfora que usaban Claude Grignon y Jean-Claude Passeron del derecho de pernada simbólica, ¿no? Que siempre me pareció un hallazgo, porque además me parece una metáfora perfecta. Esa idea de que el intelectual es el que tiene el derecho de elegir qué es aquello de lo popular con lo cual se va a relacionar. Y esto, perdón la extensión, ¿no? Es una pequeña deriva que tiene que ver con que me ha pasado con inclusive mis propios ex discípulos y discípulas, que se jactan de su audacia para inaugurar ciertos temas novedosos en el estudio de la cultura de masas. Cosa que hacen amparados, financiados por becas del CONICET.
Entonces uno dice, ¿cuál es la audacia? Digo, la situación actual de la producción de conocimiento científico en la Argentina, en América Latina en general, diría, es bastante peculiar. Porque resulta que nos pagan para ser audaces, no jodamos, digamos. Usando una expresión que solía citar de un periodista de rock, Marcelo Fernández Vitar, que decía, algo malo debe haber hecho el rock para que se haya vuelto bibliografía obligatoria en las carreras universitarias, ¿no? Entonces, en el momento que vos lo revoltoso, lo subversivo, lo alternativo, lo distinto, lo desigual, lo subalterno, lo transformás en objeto de estudio, bueno, es posible que ahí tengamos un problema, no una ventaja, ¿no? En última instancia, la respuesta última a tu pregunta es esa frase que citó María Marta, que en realidad es de Carlo Ginzburg, la exasperada conciencia de los problemas que tenemos cuando encaramos el mundo inasible y difícil de lo popular. Y esa exasperada conciencia es una exasperada conciencia de la distancia, de la desigualdad, de la diferencia, pero también de nuestro propio lugar como intelectuales, ¿no? La vieja frase de Desertó, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en la cultura letrada. La producción televisiva argentina está obsesionada con la representación de la vida en las vidas subalternas, estoy pensando en las vidas de las villas, por ejemplo, fenómeno que se corresponde con lo que vos caracterizas como plebeyización. Sí. Y lo he vuelto a pensar esto con este nuevo exponente de este fenómeno, que es la serie de Polka estrenada hace unos cuantos días, la 1518, además de la representación que se hace de estos sectores sociales en la controversial serie de Netflix El Reino. ¿Cómo interpretas vos esta recurrencia temática, ¿no?, de la televisión, de la ficción televisiva, la ficción audiovisual televisiva argentina, esta recurrencia de ir permanentemente a explotar la villa? Yo le sumaría a eso, creo que podríamos proponer una serie que es interesante que haya cumplido 20 años, ¿no? Una serie en el sentido temporal, no en el sentido del género, que es Ocupas, ¿no? Esto es, uno podría decir, necesitaríamos pensarlo un poco más, una muy querida becaria y tesista, Ana Clara Escurra Mariani, está trabajando sobre esta cuestión de las representaciones fílmicas de lo subalterno, y entonces ella quizás me podría proporcionar una cronología seguramente más atinada. Pero pongamos Ocupas como un momento de... Ocupas que coincide, esto vos lo sabés mucho mejor que yo, con también Ocupas corona el nuevo cine argentino, ¿no? La De aparición del hecho, nuevo cine argentino. todo se origina ahí en Pisa Birra Faso, porque de hecho Exacto. Estañaro hace la serie Ocupas y Caetano hace Tumberos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese es el momento en el que estas nuevas propuestas, hay ya bastante escrito sobre el nuevo cine argentino, pasan a la televisión. Una cosa interesante, pasan a la televisión en el nuevo sistema de productoras que se había inventado durante los 90, ¿no? Esto es, los producen, a estos productos los producen Tinelli, Pergolini, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Sebastián Ortega despunta en ese momento también como productor asociado, luego se independiza. Es como que el germen de esta serie que está proponiendo, voy a tener que usar otra palabra, porque serie implica esta confusión. Esta cronología, ¿no?, que uno podría decir va del nuevo cine argentino a Ocupas, ahí se produce el desplazamiento de la entrada de la televisión y corona 20 años después con esto que vos estás señalando, a lo que agregaría otro más, que es El Marginal, ¿no? Que todavía no entiendo cómo... vi la primera temporada, no pude entender cómo remontaban narrativamente hacia la segunda y después cómo iban a la tercera. Ahora resulta que va a haber una cuarta. Digo, nada, un milagro narrativo es esa serie. No es el momento para decir quien ve un capítulo ve toda la serie, ¿no? Pero bueno,
Pero es otro buen ejemplo de esto que vos estás señalando, que sintoniza con, por un lado, lo de plebiscización, por otro lado, lo que Gonzalo Aguilar propuso como el cine global de la miseria, ¿no? Esto es, no sería un fenómeno local solamente. Él cita dos películas muy interesantes, como Ciudades de Deus y Slumdog Millionaire, ¿no? Y creo que son buenas comparaciones, son buenos paradigmas en los cuales incluir Elefante Blanco. En el caso argentino es muy interesante que lo que vos señalabas, ¿no? Está Caetano, está Stagnaro, está Ortega, es un repertorio bastante reducido, ¿no? Pareciera como que hay cierta especialización en este tipo de narrativas. Y ahora la aparición de Suar, ¿no? Quizás sería novedosa por ese lado. Suar no coqueteaba, se zambulló en el costumbrismo, pero no en la representación de la villa, por ejemplo. La villa no parecía. Lo más cercano era los basureros, digamos. ¿Cuál era esa? Camioneros, no, ¿cómo se llamaba? Nunca me acuerdo los títulos de toda la serie de Suárez. Bueno, eso era lo más cercano. Digo, lo que he visto tengo que mirar porque lo anoté, 1518, porque nunca me acuerdo qué nombre le puso la Villa 31. La 1, le dicen, ¿no? Bueno, lo poco que vi de la 1 es esta combinación de estereotipo más Suar. ¿Y esto por qué? Porque tu pregunta apuntaba a eso, ¿no? Desde ya, también sabemos que cuando uno analiza, no juzga intenciones. No juzga intenciones. No voy a interpretar qué quiso hacer Caetano, qué quiso hacer Stagnaro, qué quiso hacer Trapero, ¿no? ¿Qué quiere hacer Suárez? No me preocupa. Lo que me preocupa es el texto que tengo. Y entonces, esos textos, ¿qué nos presentan? Nos presentan una narrativa obsesivamente organizada por un punto de vista dominante respecto de lo subalterno. Una enunciación blanca, urbana, porteña de ser posible, de clases medias, ¿no es cierto? Uno podría establecer los vasos comunicantes entre actores y personajes que entran y salen de El Marginal, se van a la 1, vuelven a Ocupas, pegan un salto y hacen un bolo en el Apache, etcétera, 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 ¿no? Hay como repertorios muy limitados respecto de los lenguajes, además, ¿no es cierto? Esta cosa de reducir el espesor de los lenguajes populares a 3 o 4 fórmulas, por ejemplo, ¿no? Esta ligazón obsesiva, y cité el Apache porque el Apache también es de Caetano, si no recuerdo mal. Esta ligazón obsesiva de la cotidianidad popular con la violencia, lo que por un lado es atinado, entre comillas, es decir, la experiencia popular cotidiana de la violencia es una experiencia real. Pero por otro lado, en el momento que lo ubicás como centro y disparador de toda la narrativa, ahí cometés cierto exceso, digamos, ¿no es cierto? Que los colegas que han trabajado sobre la cuestión de la seguridad y la violencia en los barrios populares, en general desmienten, ¿no? Creo que el punto no es, insisto, juzgar las intenciones. ¿Con qué me encuentro? Con que me encuentro es que la cultura de masas sigue siendo esa máquina representacional que puede capturar absolutamente todo. Todo. Nada se le resiste. Nada. Y esto lo digo también autocríticamente. Yo hace 20 años dije, la cultura de masas puede capturarlo todo menos la violencia, la sexualidad, y ahora no me acuerdo qué más. Mentira. Puede capturarlo todo, loco. Todo, absolutamente. Lo que ocurre es que esa captura, esa puesta en escena, vamos al contraejemplo. Vos también habrás leído hace poquito una entrevista a Lucrecia Martel
en la cual Lucrecia dice: me encantaría ver a la clase media filmada desde el punto de vista de un villero. Porque lo que es cierto es que lo que tenemos es la representación de los villeros, además llamados así, ¿no? Cosa que es bastante fea y estigmatizadora. Lo que tenemos es la representación de las clases subalternas desde el punto de vista de las clases medias. Y nada escapa a esa máquina. Nada escapa a esa máquina. Un dato más, se ha discutido tanto acerca de la representación de las religiones pentecostales en el reino, pero ahí también hay una representación de también los sectores sociales, estas vidas subalternas en la villa, que a mí me llama la atención que por un lado, lingüísticamente en la serie aparecen cosas como que se le atribuye el uso de vocablos como villuya, y hay todo un momento dentro que se discute acerca de qué cosa significa villuya, pero es interesante que también sitúan en ese sector social el origen. Con esto de un spoiler, lo siento para quien no haya visto la serie, no sé, sitúan, que se joda, sitúan un elemento, el elemento que te diría de salvación en el personaje de un muchachito, ¿sí? Al cual le dicen pescado, que coincide con el signo del pescado que se reconocían los cristianos perseguidos. Es decir, ya aparece ahí una especie de idealización llevada hasta ese extremo, ¿no? de estos sectores. Es muy interesante lo que hace esta serie, no solamente con los cultos pentecostales, sino también la manera que trata, ¿no? Nunca había visto algo como que el Salvador, el Redentor, el personaje redentor ubicado en esa procedencia, ¿no? de la villa. No es nada original, pero es la primera vez que lo veo en la televisión argentina, ¿no? Pero es un lugar, es un topos de la cultura occidental. El Redentor nunca viene del centro, el Redentor viene de afuera. ¿No es cierto? El modelo de llegada que se reproduce en la política, inclusive. Perón, Menem, no, Kirchner, vienen de la periferia. Esta insistencia en la aparición de figuras de la antipolítica que suponen un afuera desde el cual entran al adentro, valga la redundancia. Y la figura del Redentor participa de eso. El Redentor no puede venir del centro, el Redentor tiene que venir de la periferia. Con lo cual, es original, es original porque reaparece la idea del Redentor. En ese sentido es bastante original. Aunque uno podría reprocharle cierta obviedad narrativa. ¿Qué hace esa figura? Permite la segunda temporada. No, claro. Entonces, ¿qué habrá pasado con el pescado? Decimos todo. ¿Qué habrá pasado con el pescado? Pero que mordemos el anzuelo somos nosotros. Claro, por supuesto. Claro, nosotros somos los pescados. Ahora, sí hay un pliegue, te diría lo más novedoso y más interesante de la serie, que me disgustó mucho, me enojé mucho con la serie, mucho. Me enojé, creo que quizás me enojé más porque el primer capítulo me impactó y dije, uy, tenemos un buen thriller, y a partir del segundo la cosa se empieza a venir como por un tobogán en picada, ¿no? Pero además me enojé con nada, cosas que vos mencionabas y que en general la crítica ha mencionado, y mis amigos especialistas en evangélicos están que trinan, digamos, ¿no es cierto? Porque lo interpretan como no solo una falta de veredicción y verosimilitud, una falta de respeto muy fuerte al mundo evangélico. Lo único pliegue que me pareció novedoso e interesante es que, paradójicamente, en una serie que nuevamente está narrada desde un punto de vista profundamente etnocéntrico de clase media, blancas, urbanas, porteñas, agnósticas y progresistas, perdón, Claudia Piñeiro, pero es así, aparece el elemento de lo mágico en la vida cotidiana. Cosa que, porque el pescado opera tiene algo de sobrenatural, pareciera operar algún tipo de mecanismo sobrenatural.
¿no? Es como que se les escapó del control, ¿no? Porque lo sobrenatural no puede existir. No puede existir en esa cosmovisión, en esta narrativa. ¿No? Ese es el único pliegue que encontré como positivo. Decir, bueno, caray, porque mi amigo Pablo Semán, que de esto sabe más que cualquiera de todos nosotros juntos, decía que una de las cuestiones centrales que no entienden estas perspectivas porteñocéntricas sobre el mundo evangélico es el modo como lo sobrenatural no es externo, forma parte de la vida cotidiana de las clases populares, ¿no? Esta es la idea de que eso sobrenatural puede experimentarse cotidianamente. La creencia en el milagro. Todos sabemos que los milagros no existen. Bueno, esto por supuesto es una afirmación burdamente racionalista, occidental y cientificista, pero acompáñenme en el razonamiento. La cuestión no es que los milagros ocurran, existan. La cuestión es que se crean los milagros. La creencia en el milagro sí existe. Y esa creencia, que es tan criticable como la creencia en el marxismo o en el liberalismo o en la meritocracia, ¿sí? O sea, esa creencia existe y esa creencia organiza la vida cotidiana de las clases populares. No existe, ¿no? Por eso digo que de pronto esto es un pliegue muy novedoso, muy interesante, porque es absolutamente anómalo dentro de, por el contrario, una estructura narrativa que reduce la cuestión de lo evangélico a una trama conspirativa. Ya existe el spoiler, ¿no es cierto? Bueno, vamos a remacharlo. Una trama conspirativa organizada por un solo tipo, agente de la CIA. Muchachos, eso es un cuento de Fontana Rosa. Un cuento que además ya fue escrito. Fontana Rosa escribió un cuento sobre un argentino que en una escala prolongada termina charlando con un yanqui tomando whisky en un aeropuerto, en un hotel de Miami, y el tipo le confiesa que es el agente de la CIA encargado de organizar las conspiraciones contra la Argentina. Bueno, ese agente de la CIA, que uno solito, el tipo solo, organiza una conspiración monstruosa por la cual el pastor va a ser presidente. No. Eso es una falta de respeto, digamos. Dejando por un rato al menos las ficciones de la cultura de masas, ¿qué papel juegan para vos las realidades de las culturas populares y la conceptualización acerca de ellas dentro del actual debate sobre populismo y antipopulismo? A ver, el lugar que estas discusiones ocupan en el debate es mínimo. El lugar que debieran ocupar es muchísimo más amplio. Ocurre que ese debate está en gran parte muy mal organizado. Es un debate carente de biblioteca, ¿no? Esto está organizado sobre una suerte de vulgata, según la cual el populismo es el nuevo fantasma que invocaba Marx allá por 1850, ¿no? Un fantasma recorre América Latina, es el fantasma del populismo. Y digo, eso es, habiendo, como la hay, una biblioteca dedicada a discutir la categoría como categoría fuerte de la politología, de la sociología, de la historia latinoamericana, y no solo latinoamericana, ¿no? Hace poco intervine en un debate con colegas europeos que armaban un simposio sobre el populismo y la música popular, haciendo una ecuación entre populismo y extrema derecha, ¿no? Es decir, usaban también una concepción berreta esta concepción berreta del populismo, esta concepción mal informada, pero que no es solo latinoamericana, digo, a ver, ha habido un populismo norteamericano, pero a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, los populistas rusos, los narodniki, esa palabra que la primera vez que la escuché, se la escuché a Aníbal Ford hace ya 30 años, digo, hay una biblioteca sobre populismo que debiera informar de manera más adecuada este debate y no reducirlo a estas caricaturas
que nos encontramos en la prensa cotidiana, en la televisión, ¿no? Esta idea de populista como insulto. La academia tiene muchísimo para decir al respecto, porque vuelvo a insistir, hay una biblioteca, y que no es, por otro lado, reductible a simplemente una caricatura de Laclau, ¿no? Porque también fue muy gracioso, es muy gracioso todavía hoy, tuvo más urgencia durante el final del gobierno de Cristina Kirchner, en la que para colmo Laclau nada, aparecía públicamente, y en ese momento la caricatura era espantosa, hecha por gente que en su vida había leído Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? ¿Podríamos intervenir mejor en ese debate? Posiblemente. ¿Ayudaría a ese debate? Estoy casi seguro. ¿Qué medios nos damos? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Ahí ya derivamos en otro problema, ¿no es cierto? Es en qué medida las que presumimos como voces expertas participan en el debate público. ¿En qué medida son convocadas? ¿En qué medida participan en el debate público? ¿No? Y esto no es una cuestión corporativa. Conozco muchísimos colegas y muchísimas colegas que se abstienen de participar en el debate público. ¿Por qué? Porque la profesionalización de las ciencias sociales y humanas no nos exige la participación en el debate público. Entonces uno puede sencillamente hacer brillantes carreras académicas cargadas de medallas que uno le muestra a la mamá, ¿no es cierto? Y le dice, mira mamá, publiqué esto, me gané lo otro, y me voy a hablar de los problemas latinoamericanos a Berlín. ¡Ay, nene, qué lindo! ¿Sí? ¿Y con eso qué hacemos? Vuelvo a la cita que hizo María Marta al comienzo. ¿Cuántas vidas salvamos con eso? Y una última pregunta que te hago para luego, si es, los presentes en forma virtual quieren participar también. Vos, como también lo señaló María Marta, y es muy notable en tu libro, vos resaltas la dimensión ética del trabajo intelectual académico. Y sobre esta base te pregunto, ¿cómo hablar en clase, en nuestros cursos, ante los estudiantes? ¿Cómo hablar acerca de las culturas populares, asumiendo una conciencia y un compromiso ético? La exasperada conciencia, volvemos a la misma cláusula. Vamos a traducirla en términos prácticos, Pedro. Los que somos docentes y de muchos años, tenemos casi la misma edad y tenemos casi los mismos años como docentes. Los que somos docentes y queremos jactarnos de ser buenos docentes, respetuosos de nuestro trabajo y respetuosos de nuestros estudiantes, todo el tiempo nos estamos preguntando cómo hacer mejor las cosas. Entre otras cosas, valga la redundancia, porque justamente los y las estudiantes cambian. Si mi primera clase universitaria fue en 1985, eso significa que todos mis estudiantes actuales no habían nacido. Eso significa experiencias distintas, perspectivas distintas, capitales distintos, enciclopedias distintas, etc. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar preguntándonos cómo hacer mejor las cosas. Añadamos un ingrediente narcisista. No queremos que se nos duerman en clase. No queremos que se vayan antes de la hora. No queremos que comiencen a abandonar los bancos, ¿no es cierto? Que uno empieza con 50 y termina con 5. De ninguna manera. Eso para mí es intolerable. Entonces, bueno, todo el tiempo nos estamos preguntando cómo hacer mejor las cosas. Ese hacer mejor las cosas pasa por encontrar nuevas herramientas, usar las nuevas tecnologías. Me transformé en youtuber en estos 2 años. A mi edad, youtuber. ¿Viste? ¿Dónde sabe? Youtuber para mí ya era una experiencia de mi hija menor, ni siquiera de mis hijos mayores, una experiencia de mi hija menor. Me transformé en youtuber, ¿no?
no compito con Caro Tripar, que es la youtuber favorita de mi hija Catalina, pero bueno, nada, me tuve que transformar en youtuber porque había que hacerlo. Pero eso es un ejercicio práctico y tu pregunta es ética, no es pragmática. Y sin embargo, la respuesta es pragmática. La respuesta es, todo el tiempo me tengo que estar preguntando, ¿estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy haciendo las preguntas que debo hacer? ¿Estoy interrogando a los textos, a los objetos de la manera en que debo hacerlos? Eso es, esa conciencia exasperada que ya reiteré 3 veces se traduce pragmáticamente de esa manera. A ver, ¿qué objetos elijo? ¿Qué preguntas les hago? ¿Cómo los presento? ¿Cómo busco las relaciones? Ayer hicimos contra esta costumbre youtubera, hicimos un teórico sincrónico con Libertad Borda, que es mi adjunta, y Libertad inmediatamente les dijo, chicos, chicas, lo que estamos planteando a través de Leonardo Fabio o Rolando Rivas Taxista, se lo pueden preguntar a 1518 o a El Reino o a... ¿No? Esto es, producir esos puentes. Bueno, elijo objetos que me resultan más cercanos por montones de razones. Bueno, perfecto. Pero ¿qué preguntas les hago? E inmediatamente, estas preguntas, ¿valen? ¿Sirven? ¿Se las puedo hacer a otros objetos? Y esas preguntas, voy a aquello con lo que cerró María Marta, que me parece lo clave del libro y de mi laburo. ¿Esto es más democrático? Esa es la pregunta crucial, ¿no? ¿Esto es más democrático? ¿Esto ayuda a desenvolver, desarrollar, revolucionar una cultura para que sea más democrática? ¿No? Y nada, creo que eso es, nuevamente, cómo se resuelve en términos pragmáticos. Y bueno, reponiendo la palabra cada vez que se pueda, ¿no? E insistiendo en este sentido radical de lo democrático. Perdón, uso un ejemplo. Pedro, que me conoce también como animador de las redes sociales, sabe que tengo entre ceja y ceja la palabra inclusivo. ¿Por qué? Porque inclusivo no significa igualitario. Inclusivo habla de una relación de poder entre aquel que tiene la capacidad y el poder de incluir y aquel que simplemente dice, ay, me incluye, por favor. ¿Sí? Rosa lo disciplinario para volver a otras palabras que siguen siendo muy útiles. Bueno, perfecto. Entonces, proponer desde el comienzo, ¿vamos a hablar de culturas más inclusivas o vamos a hablar de culturas radicalmente democráticas? Lo popular pensado en términos de inclusión se soluciona con Canal Encuentro, loco. Lo popular en términos de democracia radicalmente igualitaria no se soluciona con Canal Encuentro. Y esto dicho con todo el respeto por cierta pulsión democrática que uno puede encontrar de manera muy clara en Canal Encuentro. ¿No? Por eso quiero marcar, no quiero hablar mal de Canal Encuentro y perdonen que use este ejemplo como tópico, pero claramente ahí tenés una, por ejemplo, política pública, cultural, audiovisual, inclusiva. ¿Es más democrática que otras? No te quepa ninguna duda. ¿Es radicalmente democrática? No. Tajantemente no. Bueno, como las buenas respuestas, las de Pablo abren interrogantes. Y entonces ahora es el momento de en el que las y los presentes virtualmente, claro, bueno, hagan sus observaciones, contribuciones, preguntas, atiendan a la manera en que Pablo también nos asusa para plantearnos estos interrogantes. Entonces, abrimos el conversatorio a todas y a todos los presentes. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me avisa si le habilito el micrófono. Germán quiere hacer una pregunta ahí. Ahí vamos. A ver, ahí fíjate si lo puedes habilitar. Sí, ahí está. Sí, ahí está.
A ver, cosas que no las tengo claro, por eso las planteo. Y no podremos llegar a la conclusión que lo que importa es la desigualdad material. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que lo popular estaría marcado por lo subalterno, por lo subordinado, por la desigualdad. Esa desigualdad es material y también es simbólica, podemos decir así. Pero, Sí. por ejemplo, la creencia en lo sobrenatural remite a esa desigualdad simbólica o, como recién parecíamos sugerir, es una creencia como cualquier otra. Entonces, digamos, ¿dónde está la subordinación ahí? Y hay una subordinación, hay un vínculo entre eso simbólico y lo material, o no tiene nada que ver, digamos. Y en ese sentido también lo pienso lo digo de manera brusca, ¿no? ¿Hasta qué punto son tan distintos los sectores populares de la clase media? ¿Hasta qué punto no hay una mirada exotizante nuestra? Obviamente, la respuesta es no, vos estás borroneando la desigualdad, vos estás queriendo decir que está todo igual y no es así. Entonces digo, en definitiva, volvemos, no sé, a la importancia de la superestructura, de la base, perdón, antes de nos ponemos marxistas, digamos, no sé, se me ocurren estas preguntas, estas cosas. Gracias. Germán, son buenas preguntas y absolutamente legítimas. En esta revisión que hice de nuestras tradiciones, de nuestras discusiones, nuestros debates, nuestra biblioteca, también revisé la mía, digamos, ¿no? Y yo creo que finalmente me descubrí que era mucho más marxista de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era apenas un gramsciano aficionado, profundo admirador de los británicos, de Edward Thompson, de Raymond Williams, etc. Y en última instancia me descubrí más marxista de lo que yo pensaba, aunque también me jacto de mi modernidad siglo XXI. Quiere decir, también hemos aprendido que hay autonomías relativas del mundo simbólico, etcétera, etcétera. Pero la clausura de la relación con lo económico fue una mala decisión que en algún momento tomaron las ciencias sociales, digamos. Creo que hay una oleada virulentamente antimarxista que aparece luego de la caída del muro de Berlín, el momento del fracaso, la derrota, etcétera, etcétera, y llevó a clausurar algunas categorías que tenían que ser siempre revisadas todo el tiempo, etcétera, pero que no estaban nada mal, como por ejemplo que lo material y algo tenía que ver con el mundo de lo simbólico, digamos. O sea que los procesos, lo que cambia, cuando lo pensamos contemporáneamente, porque tenemos bibliotecas mucho más remozadas y mejores herramientas, mejor información, etcétera, es que sabemos que la correlación no es causa-consecuencia. Eso sí está clausurado, por decirlo de alguna manera. Pero esto no significa una autonomía radical de la superestructura del mundo simbólico respecto al mundo material. Entonces sigue habiendo algo. Vamos a ejemplos concretos, vamos a ser burdamente realistas. Por ejemplo, la cultura de masas está cambiando de manera vertiginosa producto de las nuevas tecnologías. Como digo en algún momento del libro, ya el 50% de la población latinoamericana tiene un acceso completo a Internet. Eso puede ser leído de otra manera que diga, solo el 50% de la población latinoamericana tiene un acceso completo a Internet. No, en esa tensión justamente se juega la cuestión de lo democrático. Alcancé a decirlo en el libro, escrito al comienzo de la pandemia, empieza la pandemia y todos los medios se llenan de, uy, ¿cómo vemos Netflix? Loco, las clases populares argentinas no acceden a Netflix. ¿Por qué? Por desigualdad económica de acceso. No hay otra explicación. El viejo maestro Aníbal Ford hace 30 años decía, del cable nos sabemos colgar todos. Yo también me colgué del cable. Yo sabía pelar un cable coaxil para meter la punta del cable de cobre en el cable que pasaba por delante de mi casa y de esa manera hacer una conexión clandestina. Uno no puede colgarse de la misma manera del streaming. ¿Sí?
siempre hay maneras, pero no son masivas como lo eran colgarse del cable. Digo, hay una desigualdad de acceso que es duramente económica, sigue siendo duramente económica. Insisto, lo que ya la teoría y el análisis lo ha demostrado largamente, ha descartado, es la correlación causa-efecto, las correlaciones en general, digamos, no es que determinado nivel de ingresos determina determinado nivel de consumo, conciencia, etcétera, etcétera. No, para nada. Uno podría decir, bueno, quiere decir que las creencias populares son producto de la desigualdad económica. No me animo a asegurarlo. ¿Que algo tienen que ver? Sí, me animo a asegurarlo. Pero no trabajo religiones populares. Entonces no puedo meterme en esa minucia. ¿Sí? Ahí no puedo meterme. Pero entonces, ¿son las desigualdades económicas las que causan que determinados sectores consuman cierto tipo de música? ¿Lo son o no lo son? En parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque también nos ha enseñado ya la sociología de la cultura, nos ha enseñado que las relaciones entre productos culturales y sus consumidores, sus hablantes, sus practicantes, etcétera, aparece mediada por montones de cuestiones. La clase social también, la determinación económica también, el género. Digo, uno de los hallazgos de la teoría social de los últimos 30 años es que se descubrió que el género tenía algo que ver también con la construcción de subjetividades, de consumos, de prácticas, etcétera, etcétera. Era hora que nos diéramos cuenta, digo, yo mismo lo confieso, tardé 20 años en darme cuenta que cuando hice Fútbol y Patria, en realidad estaba hablando de los machitos del fútbol y de la patria. ¿No? Bueno, ahora ya no podemos alegar ese desconocimiento, entonces sabemos que la relación entre lo económico y lo simbólico es muy compleja, cruzada, mediada, que intervienen montones de factores, montones de condicionantes, montones de estructurantes y desestructurantes. Lo que yo quiero recuperar es que en esos montones lo económico sigue estando, la clase sigue estando, sigue estando. No ha sido suprimida de las descripciones, pero no ha sido suprimida de la realidad. Es decir, la desigualdad económica sigue estando ahí y posibilita cosas, no determina en el sentido de la causalidad rigurosa. ¿Sí? Pensémoslo más bien como lo decía Williams. Hay ciertas cosas que se vuelven posibles, hay presiones que son ejercidas, hay otras presiones que no son ejercidas, que son distintas para otros sectores, hay posibilidades que no están... una democratización radical de la cultura también debiera permitir que todos los sectores tengan las mismas posibilidades de acceso a absolutamente todos los productos culturales. Uno de los mayores factores en las segmentaciones sigue siendo la clave económica. No el único, no determinante, no causal, pero sigue siendo. No sé si he sido claro y mucho menos convincente. Paula Storni había pedido la palabra. Sí, ahí le activo el micrófono. Ahí estamos. Habilitate vos, Paula. No pasa nada. Vamos de nuevo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Está bueno. Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola a todos. Estaba sola y en silencio, así que si escuchan ruidos porque acaba de llegar toda la familia. Pero nada, recuperando parte de las distintas intervenciones anteriores, pensaba en varias cosas, ¿no? Básicamente, esta pregunta última que había hecho Pedro de, bueno, nosotros como docentes también, ¿dónde nos posicionamos al hablar de las culturas populares frente a nuestros alumnos? También se habló de la producción audiovisual, ¿no? Bueno, los ejemplos que se han dado, la producción audiovisual hablando de lo popular, y la mayoría de los ejemplos que han circulado son de los centros, ¿no?
digamos, desde dónde son, desde dónde hablan, y pensaba, así como la literatura testimonial en algún momento dentro del campo literario vino a plantear también estas cuestiones sobre, bueno, si puede hablar de subalterno y desde dónde, y digamos, y es un género interesante para seguir pensando sobre cómo hacer hablar a lo popular. Pensaba también el documental en el cine, ¿no? Como género, y se me ocurría la pregunta, nosotros como académicos, Pablo, no sé qué nombre, pero digo, ¿cuál será el género discursivo? ¿Cuáles serán? Digo, hay un problema también con respecto al lenguaje, ¿no? A cómo hablamos, no solo de qué hablamos o cómo hacemos hablar a lo popular, ¿no? ¿Cuál sería la forma o cómo serían las modalidades? Por ahí alguien dijo el ensayo, ¿no? De hacer hablar a lo popular, de manera de no romantizarlo, estigmatizarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué género, he puesto acá, qué género deberíamos producir desde la academia para un doble fin? Dar voz al subalterno, y también la otra cuestión que se planteaba, que es que poder hacer que esas producciones nuestras se difundan hacia otras esferas, haciéndonos partícipes del debate público, ¿no? Pero creo que en el fondo también hay una cuestión ahí con los modos, con las modalidades comunicativas que circulan en la academia. Creo que una parte del problema creo que está ahí. No sé qué pensás al respecto. Pienso lo mismo que vos y me hago obsesivamente las mismas preguntas y no las puedo contestar. Tengo mis respuestas parciales. Respuestas, digo, que fueron elecciones, llamémoslas así, estilísticas y editoriales, algunas posibles, otras accidentales. Por ejemplo, este libro es de bajada gratuita. Hay muy pocos ejemplares en papel en el mundo. Y sin embargo, sé que hay varios ya miles de bajadas gratuitas. Ahí tenés una respuesta que no es una respuesta, es un libro académico, no es un libro de masas. Es un libro, al interior de instituciones académicas, que mueve bibliotecas académicas y cuyo lenguaje pretende no ser jergoso. Creo que en parte lo he logrado, en parte, digamos, pero nada, no es un libro no es el libro que van a leer mis hijos. Mis hijos, tengo 2 hijos grandes de 31, 34 años, no son académicos, son músicos, uno es maestro, digo, y les encanta cuando el padre habla de fútbol porque de eso entienden, digamos. Este libro no lo van a leer. Tampoco lo leería a mi vieja. Pero acá hay una clave, ¿no? La cuestión del acceso gratuito, del acceso libre, es una cosa que los académicos tenemos, sí, una responsabilidad fuerte para discutir, porque ahí hay una cuestión que tiene que ver con, inclusive, la relación de nuestros estudiantes con el libro. Pero tu pregunta no apunta a eso, tu pregunta apunta a otros registros y otras posibilidades. Los académicos y las académicas le tienen pánico a los medios de comunicación, salvo Beatriz Arlo, a la que le gustan más de lo que debiera. Pero Beatriz es buena en la tele. Beatriz es buena en la tele. Yo creo que finalmente se dejó capturar en una trama discursiva que le hace decir cosas que ella no debiera decir. Pero es buena ¿por qué? Porque tiene el timing. Mientras que en general el mundo académico le resiste al mundo televisivo porque le tiene miedo al timing. ¿Por qué? Porque nos jactamos de que nuestras argumentaciones son más extensas que la famosa pregunta, ¿el tiempo es tirano? La famosa afirmación, el tiempo es tirano. Ahí tenemos un problema, ¿no? Voy a ir a, disculpame que me extienda con la respuesta, pero no, me encanta. Sí. Tu pregunta me encanta, ¿no? Y es una de las cosas sobre las que me interrogo todo el tiempo. Y voy a concluir en una idea. Mi decisión personal fue la de aceptar el debate público, ya no solo aceptarlo, embarrarme hasta la verija con el debate público. Y que eso implicaba poder manejar ese lenguaje. Y caray, uno no ha sido profesor de comunicación durante 35 años si no aprendés un poquitito de cómo hablar en la tele, en la radio, cómo escribir en los medios. Adquirí la crónica de 5.000 caracteres en algún momento, era un lindo desafío. No hay que perder ese miedo porque tenemos que intervenir.
Y tenemos que intervenir además, no solo de manera eficaz y manejando el lenguaje, nuevamente, no hay que ser jergoso, ¿no es cierto? Hay que ser muy claro, y además hay que ser provocador y explosivo. ¿Por qué? Porque es una lógica televisiva, lo cual no quiere decir que la lógica televisiva te organice, te guione, sino que vos usás su lenguaje para proponer tu guión. ¿No? Hay que ser explosivo. Hay que ser explosivo, ser muy provocativo, porque además te das cuenta, uy, me está subiendo el rating, ¿no? Me ha pasado más de una vez, era muy gracioso. Bueno, digo, hay que ser explosivo, hay que ser provocativo y hay que saber manejar los tiempos, los lenguajes, y eso es una decisión, es personal, pero es una decisión política, y que creo que, volviendo a la pregunta anterior de Pedro, y vamos a dejar que populismo lo siga administrando, la categoría de populismo la siga administrando Morales, Solá o Majul. No, Claro. no. Hay que zambullirse. Esa es una respuesta. La otra tiene que ver con este trabajo a la que ya cité, de Ana Clara Ascurra, que al mismo tiempo que está escribiendo su tesis de doctorado, hay que seguir escribiendo tesis de doctorado, tampoco es que vaya a clausurar, digo, hay una lógica académica que está bien, digo, son reglas del juego y hay que saber manejarse con ellas y hay que perderse el miedo, y Ana Clara va a escribir su tesis de doctorado contra su voluntad. Al mismo tiempo está trabajando en talleres audiovisuales en un municipio del conurbano, ¿no? Y ahí aparecen, a ver, eso es algo que la vieja ley de medios fue una línea que habilitó, de golpe fluyó mucho dinero que permitió la aparición de nueva creación audiovisual. Seguramente un montón de cosas inútiles, pero solo el exceso podía conducir a la producción de mejor material. Lamentablemente eso es política estatal, ¿no? Y por supuesto yo hubiera pensado más en políticas mucho más orientadas a que los grupos populares autonomizaran sus prácticas audiovisuales. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, no soy tallerista, no tengo esa experiencia, no sé cómo se maneja una cámara, menos puedo saber cómo se enseña a manejar una cámara. Entonces, ahí soy un mero teórico. Pero hay experiencias, hay historias, hay que recuperarlas y hay que ponerlas en marcha con políticas muy activas. Pero claro, políticas muy activas. El Estado, si el Estado es, como dice la teoría, un momento particular del dominio de las clases dominantes, no van a estimular la producción de las voces subalternas. Que lo primero que tienen que hacer es salir a disputar el poder estatal. O sea, ahí tenemos un problema que es político, es económico, etcétera, etcétera. Lo dejo así, planteado como segunda posibilidad. Tercera posibilidad. ¿Y si lo hacemos nosotros? ¿Y si hacemos programas de televisión seductores, copados, inteligentes, graciosos, capuzotianos, por decirlo de alguna manera? Claro, como hizo Grimson, por ejemplo, qué sé yo, mitomanía. Bueno, el de Grimson no era capuzotiano, digamos, ¿no es cierto? Era más bien entre conservador y malo. Pero no, pero hagamos, digo, con montaje, con agilidad, con mucho humor, muchísimo humor. El humor es decisivo en esto. Hay que usar el humor desarma, el humor bastiniano, irreverente, provocador. Digo, ¿y si lo hacemos? En las universidades no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Digo, ojo, y esto con el enorme respeto por la tradición del documental argentino, por la tradición que no conozco con la minucia, la puede conocer Pedro, pero que admiro profundamente. Digo, no sé, qué sé yo. Gracias a Palito Ortega volví a ver a Solanas y a Gleiser. El primer corto de Gleiser está organizado en torno de
una canción de Palito Ortega, un corto del 65. Digo, la tradición del documental, la tradición del ensayo, tradición en la que conozco y en la que aspiro a inscribirme, digamos, o sea, la ventaja de la edad, y de ser investigador del superior del CONICET, ¿sabés cuál es? Que no me caliento más por el referato. Entonces puedo escribir lo que quiero en el lenguaje que quiero, ¿no? Esa es la tradición del ensayo, y que a mí me parece maravillosa. Pero aspiro a que el libro sobre Palito Ortega que acabamos de escribir con Abel Hilbert, que si todo va bien estará para noviembre, apunta a público muy amplio, no es un libro académico para nada, pero nada, no creo que sea un libro de masas, digo, no. Pero bueno, esa tradición a mí me gusta y hay que seguir produciendo, hay que seguir interviniendo. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Y si nos volvemos youtubers académicos? Si nos volvemos youtubers académicos, pero no uno solo, no la voluntad individual. Digo, loco, hagamos grupos, inventemos cosas, usemos recursos si tenemos. Las universidades tienen esos recursos subexplotados y en general, por supuesto, manejados por camarillas corporativas académicas que pueden no hacerle gracia, pero bueno, nada, un poco de táctica desertosiana, digamos, de cazar en territorio ajeno. Inventemos cosas. Podríamos hacer. No va a salir de esta reunión. Pero ¿y si lo hacemos? Y si lo hacemos, a mí me han aparecido propuestas del CONICET, bueno, hagamos un programa, pero lo que quiere es un boludo hablando, ¿me entendés? Y yo te hago la del boludo hablando, pero no, podemos hacer cosas mucho más inteligentes que eso, más provocativas, más seductoras, más gancheras, ¿no? Cuando dije capuzotiano es porque uno puede tener diferencias, qué sé yo, pero ahí había esa cosa bastiniana, provocativa, etcétera, etcétera, muy, muy, muy original, muy eficaz, digo, ¿no? No queremos prime time, pero ya YouTube mediante, ya el prime time no es tan decisivo. ¿Y si lo pensamos? Pero yo creo que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer algo, Paula. Por eso, disculpame la extensión de la respuesta, es que tu pregunta es muy clave, es muy clave. Mi mamá se murió ya hace 3 años. Entonces ya no le puedo mostrar más las medallas académicas. ¿A quién le muestra la medalla? A nadie le muestra la medalla académica. Entonces, hagamos otra cosa que nos haga sentir más útiles, más esto, que estamos haciendo cosas más... que intervengan más adecuadamente, qué sé yo. Sí, además, de cierta forma, emanciparnos de nuestros propios regímenes, ¿no? De nuestro propio encorsetamiento, que es también una invitación a la emancipación. Claro digo, la emancipación por lo menos del acartonamiento o del corset académico. Claro. Estaba pensando en esto que decías, convertirnos en youtubers, y con tus observaciones, yo digo, vos mencionabas tomar como ejemplo, como modelo, como referente, por lo menos a Peter Capusotto. Yo estaba pensando en Federico Clem y el banquete telemático. Bueno, claro, pero ejemplos podríamos tomar muchos, y los Monty Python, podemos hacer claro, los Monty Python de la Universidad Latinoamericana. Digo, la cantidad de cosas con las que nos podríamos reír haciendo un Monty Python académico. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera participar, preguntar, observar, señalar, apuntar? Escucho un perrito por ahí en ladrar. Que debe querer decir algo. Debe querer decir algo. En idioma canino. Bueno, María Marta, vos no sé si está silenciada, María Marta. Silenciada, sí. Ahí está. Bueno, nada, quería, si querés cerrar
de una forma más Este global. es el momento clásico. Hay dos momentos clásicos en los conversatorios. Los conversatorios. Cuando nadie se anima a hacer la primera pregunta y cuando ya se escucha el cri, cri, cri de que nadie quiere hacer la última. Estamos claramente en el segundo y además es lógico, ya hace 1:40 que estamos aquí. No hay cierre. ¿Saben qué es lo bueno de estas conversaciones? Cuando salen nuevas ideas. Listo, ya tenemos el desafío. Tenemos que hacer el YouTube académico. El Monty Python académico. Hacer una cosa... No, Aybar, esto es una idea que estoy empezando a montar para la que cuento con su colaboración. Tengo la idea de empezar a armarlo además para octubre y largarlo el 22, de hacer una suerte de investigación de investigaciones, pero nacional, ¿no? El porteñismo me tiene podrido, y entonces tratar de hacer una suerte de relevamiento de todo el país de investigaciones, trabajos, aproximaciones, lecturas, críticas, etcétera, etcétera, sobre la cuestión de la cultura popular. Así que los anoto, Nodo Tucumán, digo, cuento con ustedes, me imagino. Contá con nosotros, sí, con la carrera. Bueno, y entonces, cuando armamos algo así, después nos juntamos y con unos vinos y unas empanadas inventamos el Monty Python Academy. Buenísimo. Y ya te venís acá a la provincia de Palito. Claro, tengo que ir a presentar el libro. Claro, tenés que venir a Tucumán. ¿Qué te parece? A lunes, ¿no? A lunes. Sin PCR, Perdón. porque bueno, ahora ¿Conocen el corto de Vallejos del 65, 66? Esa cosa maravillosa que termina con Mi Tierra, la canción de Palito, donde aparecen ya los protagonistas de Camino hacia la Muerte. Del Camino, exacto, sí. Exactamente. Las cosas de la vida, que se llamaba, si no me equivoco. Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Sí. Exactamente. Bueno, nada, eso. Sí, sobre lo que apareció en algún momento el tema de la realidad sobrenatural de las cosas ciertas, dice Germán. Las cosas ciertas, gracias. Las cosas ciertas. Gracias, Germán. Sobre las cosas de la razón sobrenatural del pensamiento de la cultura popular, de las culturas populares, fue muy bien trabajado por el mismo Vallejo. Él tan realista, pero hizo un uso magnífico de lo sobrenatural presente en las tradiciones y en las leyendas en sus testimonios de Tucumán, ¿no? Una serie que está perdida. Está perdida, sí, y yo recuerdo cuando era chico haberla visto, y él utiliza las figuras de lo sobrenatural, de las tradiciones y leyendas del noroeste argentino, la difunta Correa, la Telecita, el familiar. Iba a decir eso, el familiar. Claro, como recurso como herramienta para representar la permanente referencia crítica que él hacía sobre la situación social, cultural, económica, política, ¿no? de las clases subalternas. Bueno, Pensaba también, perdón, una última cosita, que hay un libro que es de historia, en realidad es un análisis político de Bonanno, pero no sé si te acordás, y de Eduardo Rosenbach, que trabaja el fenómeno político, o sea, el ascenso de Palito Ortega, el voto tucumano a Palito, el porqué, y Bussi, el fenómeno Bussi en contraposición de Palito Ortega. No lo tengo el libro, pero es muy interesante para acercarle a Pablo también para el estudio, porque es otra mirada de ese fenómeno. El libro ya está entregado. Ah, bien. No me agregues biografía. Yo ahora no me acuerdo la fuente, usamos además de prensa, usamos el libro de López Echagüe sobre el periplo tucumano de Palito, y hay otro libro más que en algún lado debe estar, me parece que se lo quedó Abel, cuyo autor no recuerdo, que cuenta la historia de la candidatura y la campaña con muchísima minucia. Fue una muy buena información esa, muy, muy buena. Aunque nada comparado a
cuando descubrimos los conciertos que Palito dio para Bussi en el Operativo Independencia. Claro, ¿no? Palito, Bueno. Palito cantó para Bussi en el 77 en Fama y Ya. Sí. Sí, Y es y también- totalmente creíble porque, bueno, todas las películas hay toda una que son totalmente pro dictadura y pro Pero Fuerzas era Armadas. fue muy organizado. Palito primero cantó para el ejército, luego filmó con la aeronáutica, después filmó con la policía y al final hizo Me gusta el mar, dedicado a la marina, pero además la filmó vestido de marino, con marino. uniforme de gala de marino, arriba de la fragata Libertad. No le faltó nada. Sí, sí. No le faltó nada. Coherencia total. Absolutamente. Y Total. amplitud, ¿no? Mucho respeto por todas las fuerzas de seguridad. Bueno, gente, nada. Dale. Bueno, muchas gracias, Pablo, por haber accedido a nuestra invitación a la presentación de tu libro. Ha sido, bueno, muy estimulante y siempre un placer interactuar, conversar con vos. Siempre es una gimnasia mental, intelectual, y no es una gimnasia intelectual solamente narcisista, sino que en todo caso es una gimnasia para esto, hacer un trabajo, el trabajo del encuentro entre la realidad de las y los docentes y el trabajo de hablar sobre esa realidad desde nuestras tareas, ¿no? María Marta, no sé si querés decir algo vos. También agradecer en el nombre de la carrera de comunicación, del departamento, la visita, y agradecerles también, bueno, a León, que ha conducido toda la parte de la administración del encuentro. Hermosa la charla, las preguntas, los aportes. Muy, muy bueno. Y bueno, nos comprometemos a sumarnos a este proyecto tuyo con visión federal. Les tomo la palabra. Prefiero la palabra nacional, que me gusta más que Bien, federal. bueno, ¿no? bueno, nacional. Está muy devaluado la idea de lo federal. Pero no, les tomo la palabra. Miren, yo les agradezco infinitamente la conversación. Les agradezco las preguntas, son muy estimulantes. Hay que hacer funcionar la cabeza frente a preguntas como las que ustedes hicieron. Digo, este ejercicio decía Aníbal Ford, salir al toro, ¿no? Te tiro una pregunta, wow, tengo que revisar la biblioteca. Realmente es muy estimulante. Pero nos debemos una visita, espero que ahora que se ha decretado el fin de la pandemia, el año comer que viene, empanadas tucumanas. El año que viene nos vemos por allá. Dale. Lo propongo como promesa, si les parece. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Adiós. Un gusto. Chao, chao. Chao.